Muy buenos días, amados hermanos. Espero que hayan descansado, porque por aquí no nos dejaron descansar los vecinos. Ya están en modo de vacaciones, reuniones, y estaban enfiestados toda la noche, con pólvora y ruido, y no invitaron. Pero aquí estamos, con un poco trasnochaditos, pero bien. Amados hermanos, la semana próxima nos vamos a memorizar Salmo 32:9 con la ayuda del Señor. Salmo 32:9. Y en esta mañana van a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. ¿Todos tenemos Biblia? ¿Necesitan una Biblia? Muy bien. Eso está bien. Acá tenemos una que puede ser prestada. La hermana María. ¿Alguien más necesita Biblia? Biblia. La Biblia abierta, impresa, es muy importante, es muy útil para poder seguir estos estudios que son interesantes. Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a avanzar un texto más en esta mañana. Nos corresponde el texto número 3, que dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Recuerden que el libro de Santiago lo estamos estudiando bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. Y recordemos que el libro de Santiago bien pudiera ser una prédica, ¿sí? Como cuando uno se sienta a escuchar un discurso, una enseñanza, y Santiago nos va a hablar de muchos temas que son necesarios. Hemos dicho que es una carta práctica, es decir, aplicable, pertinente, con mucha claridad y precisión, lo cual es necesario para nosotros. Algunos la desprecian porque no tiene la profundidad de la doctrina que tiene, por ejemplo, Corintios o Romanos o Efesios, y porque piensan que las cosas prácticas no son importantes. Pero a veces es importante que nos digan a nosotros en detalle lo que debemos hacer, ¿sí? A veces cuando nos hablan de lo profundo quedamos con la boca abierta, pero no sabemos más qué hacer. Pero cuando nos dicen en detalle lo que hay que hacer o dónde estamos fallando, pues no tenemos excusa. Y Santiago tiene como esa intención de decirnos en detalle: esto es lo que hay que atender, esto es lo importante. En los dos capítulos anteriores que hemos estudiado, Santiago nos habló en el primero sobre la importancia de ser hacedores y no tan solamente oidores. Un énfasis muy importante que tiene que tenerse en cuenta siempre. En el segundo capítulo nos habló sobre la importancia de que la fe nuestra se muestre y se compruebe, se demuestre con obras vivas, no solo con teoría o no solo con razones, sino con ejemplos, con hechos, con evidencias, con el diario vivir. Y en este tercer capítulo se va a ocupar Santiago de hablarnos de la importancia y del cuidado de las palabras, y de cómo las palabras o lo que se dice o lo que se piensa o lo que se comunica tiene un efecto para dar vida o para dar muerte, para bendecir o para maldecir, y cómo las palabras son como una radiografía de lo que hay en el corazón y de lo que hay en la conciencia del hombre. Entonces Santiago va a ocupar todo este capítulo a hablar sobre la lengua. Ya dijimos que Santiago no está tan interesado, no porque no sea importante, en denunciar pecados particulares como los que nosotros denunciamos con el tema de la lengua. Siempre que hablamos de este capítulo estamos pensando en el chisme, en la calumnia, en la mentira, en el engaño, en el falso testimonio, pero Santiago está más preocupado por el conjunto de enseñanzas que se dan en la iglesia. Y por eso introduce el capítulo número 3 diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es decir, el énfasis que Santiago le va a dar al tema de la lengua es principalmente para denunciar y alertar sobre el peligro de lo que se enseña en la iglesia. Es decir, los que primero están puestos en evidencia en este capítulo son los maestros, no los chismosos, sino los maestros, ¿sí? Y ahí el foco se viene en dirección contraria,
Porque aquí Santiago no está diciendo, bueno, no mientan, no calumnien, no den falso testimonio, sino lo que está diciendo es, ojo con lo que los maestros en las congregaciones enseñan. Revisen, estén muy atentos, estén muy alertos, porque ellos a veces no tienen freno en su lengua y salen enseñando cosas nuevas, atractivas, y los demás que están con comezón de oír reciben como verdad todo lo que los maestros enseñan, no lo cuestionan, no lo analizan, no lo auditan, y obviamente hay un grave peligro. Cuando Santiago va a decir que en la boca del hombre está la vida o está la muerte, se refiere a la enseñanza, porque en lo que se enseña puede haber vida o puede haber muerte. En un discurso puede haber engaño o puede haber enseñanza verdadera. Y eso es lo que prácticamente Santiago va a decir. Y nos lleva a recordar el primer discurso que se dio en la Biblia, que fue el discurso que Dios le dio al hombre en Génesis 2. Si los puso en el huerto y les dio un discurso, les dijo, de esto coman, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él coman, morirán. Pero por ahí surgió otro maestro, ¿se acuerdan? Otra voz, otro discurso. ¿Y qué decía ese discurso? Bueno, no exagere, no es para tanto, ¿sí? Experimente, pruebe, no lo tome pecho, ¿sí? No es tan radical el asunto, dése una oportunidad, experimente y compruebe con sus propios sentidos y sus propios órganos y miembros a ver si eso que se dijo es verdad. Entonces ahí surgen las hipótesis, las ideas de comprobar, de validar las informaciones, y de que hasta que yo no lo compruebe no estoy seguro. ¿Sí? Que es parte de la rebeldía del hombre, de no aceptar lo que Dios dice como verdad, sino decir, bueno, hay que comprobar. ¿Sí? Hasta no probar, hasta no experimentar. Y es justo en ese sentido que Santiago nos va a hablar sobre la lengua. Entonces dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago es un maestro con mucha didáctica, es un excelente expositor que siempre recurre a ejemplos, y cuando los ejemplos son buenos y bien usados, pues tienen un lugar importante en la enseñanza, porque no solamente nos transmiten una verdad, sino que nos dan un contexto simbólico de ejemplo para nosotros poderlo comprender. En el capítulo 1 nos dio un buen ejemplo, recuerda, un símbolo, el espejo. Interesante porque es un símbolo que todos tenemos a mano. En el capítulo 2 nos dio el ejemplo de alguien que viene con necesidad y cómo lo recibimos, o alguien que viene bien vestido o mal vestido y cómo lo juzgamos. ¿Sí? En este capítulo nos va a comenzar a dar ejemplos, y el primer ejemplo que nos dice es el ejemplo de los caballos. Y todos aquí conocemos caballos, ¿cierto? Algunos hemos montado a caballo, algunos le tenemos miedo. Algunos nos han tumbado los caballos también y nos han lastimado. Y todos conocemos ese ejemplo. Pero ese ejemplo que va a dar Santiago, en primer lugar describe en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar toda su lengua. Entonces Santiago nos pone primero el tema en mención, el tema de estudio, y una vez expone el tema de manera sucinta, luego comienza a presentar ejemplos. Y el primer ejemplo es el de un caballo o de los caballos, y cómo los caballos pueden llegar a ser útiles. Normalmente un caballo no es útil, ¿cierto? Porque el caballo es un animal salvaje, imponente, está sin domar, y un caballo en esas condiciones no es útil. Nadie iría por una montaña, encuentra un caballo salvaje y dice voy a tomarlo para que me lleve a mi destino. Es imposible. Para que ese animal pueda servir y pueda ser útil, tiene que ser domado. Y el trabajo de domar un caballo es un trabajo muy exigente. No solamente se doma con un freno, sino tienen que entrenársele para todos los servicios que quiere uno que le preste el caballo. El caballo, siendo un animal tan salvaje, tan impetuoso, tan fuerte y tan enérgico, termina siendo un caballo que puede ser dócil, útil y muy valioso para la vida del hombre. De hecho, los caballos en la antigüedad eran los animales más útiles para el trabajo, especialmente de mensajería o para ir a la guerra,
o para la conquista, donde se movían y se transportaban los hombres más poderosos. En la antigüedad no se tenían Ferraris, ni se tenían Lamborghinis, se tenían caballos. Sí, tener un caballo era un bien preciado en la antigüedad, especialmente para los reyes, o los nobles, o los militares. Los pobres no podían montar a caballo. Eso era un transporte reservado, exclusivo para los hombres más poderosos de la tierra. Salomón fue el primero que pudo disfrutar de un carruaje alado por caballos. Imagínense ese lujo que se dio. Que entraba a la ciudad de Jerusalén en un carruaje, en una carreta, en una carroza, alada por caballos. Y Salomón tuvo también un hato, un grupo de caballos que eran parte de la guerra, y de carros cerrados y caballos cerrados. Entonces, ¿por qué esos animales vinieron a ser útiles al hombre? Porque el hombre los tuvo que domar. Y para domarlos tuvo que emplear la fuerza, la sabiduría, la astucia y muchas estrategias. No sé si conocen domadores de caballos, pero estos domadores de caballos son diestros en estrategias de cómo poder acercarse paso a paso a esos potros o a esos animales salvajes e irlos acercando suavemente, enseñándoles a que se dejen coger, a que se dejen poner una silla, a que se dejen cabalgar, y es una tarea difícil. Pero tener un caballo manso es muy valioso. ¿Sí? Tener un caballo bien domado, que lo puede uno tener ahí asegurado a la entrada de la casa, que lo puede traer y montar, es muy valioso porque es una herramienta de trabajo. Si ustedes han tenido esa experiencia de tener un caballo manso y montarlo, es genial, ¿sí? Porque no se le tiene temor, se le usa con facilidad, no se asusta, no se desboca. Pero para que ese animal sea tan útil y tan servicial para la vida del hombre, tuvo que ser domado, ¿sí? Esa es la clave, porque él por sí mismo es indomable. Y ese es el ejemplo que nos va a presentar Santiago. Santiago nos va a decir, hay unos animales que son muy, pero muy valiosos a la vida del hombre, pero para que sean útiles, deben ser domados, o entrenados, o sometidos. Porque realmente domar un caballo es someterlo, es rendirlo, a través de la fuerza, a través de la estrategia, del entrenamiento, y a través también de la disciplina. Y aquí Santiago nos va a hablar de la importancia de ponerle freno al caballo. Entonces, amados hermanos, ese es un tema muy importante que nos va a hablar Santiago. Ahora uno diría, ¿por qué relaciona el tema de la ofensa con la lengua de los maestros que enseñan en las congregaciones con un caballo? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué relación hay entre un maestro en la iglesia y un caballo? ¿Que los maestros son como caballos? Posiblemente lo que quiera decir es que los maestros son tan útiles en la iglesia, pero que para que esa utilidad tenga valor y sea significativa requieren ser entrenados, requieren ser domados, requieren ser disciplinados, porque por sí mismo el ímpetu, la fuerza, la energía, la vehemencia que tenga el maestro no es suficiente. Recuerden que Pablo fue uno de los hombres más impetuosos en el Nuevo Testamento. Pero para Pablo poder ser entrenado y poder ser un discípulo del Señor Jesucristo tuvo que pasar muchos años. Incluso a veces nosotros pensamos que tuvo que haber, que simplemente Pablo conoció de Cristo y ya comenzó a predicar. Pero no fue así. Pablo no conoció de Cristo y comenzó a predicar. ¿Recuerdan cuántos años tuvo que pasar entrenándose? Unos 14 años. Y uno en 14 años, ¿cuántos estudios realiza? ¿Cuántas carreras, cuántas maestrías o especialización? ¿Qué hizo Pablo en 14 años? Pero uno podría decir, pero era entrenado en la filosofía griega, era romano, era muy entrenado en la instrucción judía. Yo creo que él estaba listo. O sea, si nos llega un Pablo a la iglesia, nosotros casi que al mes siguiente lo ponemos a predicar. Porque es que ya viene listo, viene con credencial. Pero Pablo tuvo que ser entrenado, ¿por qué? Porque era como un caballo sin freno. De hecho, cayó de un caballo. Fue de un caballo que fue tumbado, de un animal de carga, porque Pablo era impetuoso, imponente.
Pablo no era un hombre dócil o fácil, como no somos nosotros. Si nosotros damos la apariencia de ser fácil, pero no somos fáciles. Damos la apariencia de ser nobles, pero no somos nobles. Nosotros somos desbocados. ¿Sí? Tenemos fuerza, tenemos capacidad, tenemos energía, somos útiles, pero necesitamos que alguien nos frene, que alguien nos oriente, que alguien nos dome, que alguien nos discipline y nos entrene para ser útiles. De lo contrario, en lugar de hacer bien, hacemos mal. ¿Recuerdan cómo le pasó a Pedro? Pedro era otro hombre impetuoso. ¿Recuerdan cómo salía al escenario a veces a romper las estadísticas? Y Pedro terminaba haciendo tendencia porque hacía las cosas mal. Un día obraba de una manera, otro de otra. Pedro tuvo que ser entrenado por mucho tiempo. Y tuvo que ser domado porque era desbocado y decía cosas incluso inapropiadas como: Señor, no hablemos de la muerte, no creemos que es necesario que tú mueras. Cuando Jesús le dijo, yo debo morir, él dijo, Señor, eso no te acontezca. O sea, no hablemos del tema. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo era Pedro? Desbocado. ¿Qué necesitaba Pedro? Disciplina, entrenamiento, ser domado para que pudiera ser útil. ¿Y cómo terminó Pedro al final del tiempo de su entrenamiento? Siendo un excelente discípulo, un gran escritor, un pastor compasivo y con grandes resultados, pero tuvo que ser domado. Amados hermanos, eso es lo que nos va a decir aquí Santiago. Nosotros somos útiles para Dios porque Dios nos ha dado dones, nos ha llamado, nos ha dado conocimiento, nos ha dado fuerza, valor, tenemos muchas facultades, pero debemos ser entrenados. Pero el entrenamiento que se requiere es un entrenamiento con disciplina y con fuerza. De lo contrario, no funcionamos bien. ¿Y a quién le gusta el entrenamiento disciplinado y con fuerza? No nos gusta, ¿cierto? A nosotros cuando nos ponen fuerza o nos ponen rigor, inmediatamente reaccionamos y decimos, esto no es para mí, o no lo soporto, o es demasiado difícil. Aquí Santiago nos va a hablar de cómo es importante para la utilidad del caballo el freno. Pero dice que es algo que se le pone o se le asigna, es decir, no es algo que elige el animal, no es algo que el animal elige. Y en ese sentido Santiago nos va a enseñar también que cuando estamos en Cristo, nosotros podemos ser útiles, pero perdemos la voluntad de poder elegir lo que nos hace bien para nosotros ser útiles a Dios. Es decir, no somos nosotros los que ponemos las condiciones. Si no pudiéramos decir, Señor, yo necesito esto para que tú puedas usarlo, porque no tenemos la condición o la capacidad de elegir, porque nosotros somos indomables. Y si yo le dijera a ustedes, bueno, ¿usted qué necesita para poder ser útil al Señor? ¿Qué diría? De pronto uno diría, bueno, yo necesito pulir un poquito de esto, necesito una ayudita en aquello, pero no diríamos más. Pero el Señor dice, no, ustedes necesitan es freno, fuerza, disciplina y entrenamiento. Y para eso necesito ponerles un freno. Y uno dice, pero ¿cómo así que un freno? Necesitamos es correr. Y el freno no nos ayuda a correr. El freno nos frena. ¿Sí? ¿Por qué el freno? Si nosotros pensaríamos que entre más volemos, si a mayor velocidad, mayor eficiencia, pero lo que nos está diciendo aquí es no, ya tenemos unas condiciones propias de que nosotros somos voladores, somos como un volador sin palo. Pero ¿hacia dónde volamos siempre? ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia dónde es que siempre nos desbocamos? O sea, si yo les dijera a ustedes, salgan a correr algo que ustedes quieran hacer, ¿a dónde corren? Si yo les dijera, bueno, tienen día libre, corran y hagan libremente lo que quieran, ¿a dónde corremos? Cuando les dejamos la puerta abierta a los niños para que hagan lo que quieran, ¿qué hacen? ¿A dónde corren primero? Nos dice el jefe, hoy hay día libre, y nosotros nos decimos, hoy me voy a dedicar a leer la Biblia. ¿Qué pensamos? Vamos a caminar, ejercicios, viajes, compras, y no es malo, pero nosotros siempre corremos a lo que nos parece agradable porque no tenemos el freno. Y eso es llamativo
Porque aunque somos inteligentes y tenemos conocimiento y tenemos argumentos y razones, esa inteligencia nunca la usamos para el bien. O sea, la inteligencia nuestra nunca es usada para el bien, sino siempre para lo que llamamos o consideramos nuestro propio bienestar. De alguna manera lo que está diciendo Santiago es, el hombre corre y está desenfrenado y necesita freno, porque él corre para el mal cuando debiera correr hacia el bien. Recordemos Génesis 2 y 3. Hagan esto, y si había alguna duda dónde debiera haber recurrido Adán y Eva, supongamos que no entendieron algo, o que tenían alguna duda, o supongamos que ellos querían cuestionar, ¿sí? O querían pues decirle, bueno Señor, disculpe, tengo una opinión, o ¿por qué no podemos acercarnos y probar un fruto? Si tenían alguna duda dónde debieran correr, al Señor. Pero ¿a dónde corrieron? Corrieron al lugar equivocado y no al lugar correcto. Y eso le pasó a Adán y Eva. La pregunta es, ¿a usted no le pasa lo mismo? Cuando usted tiene una duda, ¿a dónde recurre? ¿O a dónde corre? Cuando tiene una situación, ¿a dónde corre? Y todos tenemos que ser justos y decir, nosotros corremos al lugar equivocado. A nosotros nos dan una oportunidad y nosotros corremos hacia el mal. Como corremos hacia el mal, ¿qué necesitamos? Freno, ¿cierto? Y es justo eso lo que nos va a hablar aquí Santiago, porque nosotros necesitamos es quien nos frene, no quien nos impulse, porque impulsados estamos. Cuando hay una dificultad y uno tiene un problema con alguien, enseguida le dice la otra persona, ¿y usted no se defendió? No sea bobito, defiéndase. Es decir, lo impulsa. Cuando uno tiene una diferencia con alguien, enseguida llega alguien que le da ese impulso para lo malo. Pocas personas le dicen, mire, perdone, tranquilícese, no trascienda esa situación, arrepiéntase. Son pocas las personas. La mayoría lo que le dicen es, vuele, hágalo, no se deje, no lo permita, defiéndase, demándelo, péguele. Y uno dice, pero si ya uno está impulsado a hacerlo y otro me anima más, ¿qué termina uno haciendo? Lo que la Biblia está diciendo es, nosotros necesitamos es quien nos frene, no quien nos impulse, porque por sí mismo la lengua está fuera de control y el corazón también. Por eso dice, he aquí que nosotros ponemos freno. Ahora, lo otro que nos va a decir aquí Santiago en este texto es, nosotros no tenemos autofreno y seguimos con los autos. ¿Sí? El ser humano no tiene un autofreno o un freno propio. ¿Sí? Uno no tiene un botón de control donde uno usa unos comandos y uno dice, no, ya frené, ya reduje velocidad. Todo lo contrario. Nosotros tenemos es desorden porque somos intemperantes, no tenemos dominio propio y nosotros queremos es hacer nuestra voluntad. ¿Desde cuándo queremos hacer esa voluntad propia? Desde que nacemos, ¿cierto? Uno dice, es que yo tengo un niño noble. ¿Sí han dicho ustedes? La pregunta es, ¿hay niños nobles? No, o ese hermano es noble, o esa persona es apacible, tranquilo. No, aparenta serlo. Yo aparento, pero no soy noble. ¿Sí? Hay algunos que lo muestran de entrada. Son por lo menos honestos de mostrar que son impetuosos y indomables, pero otros que lo camuflamos bien. ¿Sí? Uno da la apariencia de ser noble, pero no somos nobles. A veces uno dice, es que esta persona es fácil. No, ninguno es fácil. Todos somos pecadores y somos impetuosos y no tenemos freno. Lo que está diciendo es, yo tampoco puedo llegar a la conciencia de decir, yo necesito freno. Yo no sé si alguno de sus hijos les ha dicho a ustedes como padres, mire, ayúdenme a frenar porque estoy desbocado. ¿Qué nos dicen? No me ponga límites, no me ponga prohibiciones porque yo quiero es correr más rápido, ir más veloz. Y ese es un tema importante porque casi siempre nosotros le decimos a los jóvenes, no corra tanto. En la moto, en la cicla, en cualquier actividad, el joven y el niño quiere correr porque eso es un deleite. Y lo que dice aquí es, necesitamos es un freno.
Pero como yo no puedo identificar que necesito freno, ni reconozco que lo necesito, ni puedo frenarme a mí mismo, entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden que el texto, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces y alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar. Y en el versículo 2 usa el concepto refrenar, es decir, de alguien que se puede frenar. Pero yo le pregunto, ¿ustedes se pueden frenar? Nosotros no nos podemos frenar. Nosotros nos frena la caída. ¿Sí? Cuando uno se estrella, es ahí cuando uno se frena. Y nosotros decimos que le pasa a nuestros hijos, pero nos pasa a todos. Cuando uno se frena, cuando ya se dio contra la pared. Ahí ya no hay nada más que hacer. Pero uno pudo haberse frenado en el proceso, pero uno no tiene esa capacidad porque está descontrolado. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago para que entendamos. Usted se puede autofrenar, es decir, autocontrolar, autorregular. Y alguien diría que sí. Recuerden que la filosofía humana dice sí, se puede. Hay métodos para frenarse. Pero lo que hace el hombre es frenarse en público, pero no en privado. O frenarse para no ser juzgado, pero no se puede frenar interiormente. Es decir, se frena para evitar efectos públicos o visibles, como pasa con el asesino, por ejemplo, o el ladrón. Un ladrón primero mira el lugar, evalúa que no vaya a ser descubierto y luego va a robar. Me dice, ¿por qué lo hizo así? Porque él se frena. No, él tiene precaución para no ser descubierto, pero no se frena. Porque si él se frenara, no robaría más. Porque él sabe las consecuencias, o cualquier pecado de la misma forma. He aquí nosotros ponemos freno. Si el concepto fuera refreno, diría, he aquí los caballos se ponen freno. Pero los caballos no se ponen freno, los caballos hay que frenarlos, es decir, ellos no se refrenan, sino que alguien externo a ellos los tiene que frenar. De la misma manera es lo que nos está diciendo, ¿usted se puede frenar? No. Entonces, como usted no se puede frenar, ¿qué necesita? Que alguien que no es usted y que no es otro igual a usted, lo frene. Porque de lo contrario nosotros no tomamos conciencia que corremos peligro. Es muy importante esto porque Santiago nos está tocando un tema de conciencia, no un tema mecánico de frénese y acelere, sino un tema de conciencia es, tú no puedes controlar tu propia vida. Ni siquiera el órgano más pequeño lo puede controlar. Que es lo que está diciendo aquí, ni siquiera va a poder controlar su lengua, mucho menos va a poder controlar todo el ímpetu de su cuerpo. ¿Sí? Porque la lengua es uno de los miembros pequeños, lo va a decir. Pero si ni siquiera yo le puedo poner control y orden a mi lengua, imagínense con el resto de mi cuerpo. Y el resto de retos y presiones y desafíos que hay en mi cuerpo. ¿Será que es más fácil hacerlo? No. Entonces dice, por eso es necesario que alguien nos ponga freno, porque no nos podemos frenar. Y esa conciencia es importante, porque en primer lugar es desafío para nosotros, porque tenemos la idea de que uno se autorregula. Y con todo el auge de las ciencias humanas, centradas en el hombre, pues siempre es, contrólate a ti mismo, decide tú mismo, sé tú el motor de tú mismo, decide lo que tú quieres hacer, autorregúlate, pero la Biblia dice, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Entonces necesitamos que alguien nos ayude. Y nos pone el ejemplo del caballo y el freno en la boca. Y uno diría, para que el caballo no corra tanto, pues el freno debería ir en las patas. ¿O no? ¿Cómo se frenaría un animal que corre y queremos que corra menos? Pues en las patas. ¿Sí? ¿Dónde está el freno de los carros? Pues en las ruedas. Es donde se ejerce la presión para que la rueda no vaya a la misma velocidad. Pero aquí dice que se le pone en la boca. Y ahí uno dice, es interesante el ejemplo, porque no es un freno, por ejemplo, un peso en las patas para que
con dificultad levante la pata y no camine rápido, que sería lo correcto, pensaríamos nosotros, sino dice aquí, ponemos freno en la boca de los caballos. Para frenarlos se le pone un hierro en la boca o en el hocico. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Es para que no corran tanto, no sería en la boca o en el hocico. Pero luego termina diciendo para que nos obedezcan. Es decir, el objetivo no es frenarlo para que no corra tanto. El objetivo es dominar el animal, para que ese animal no haga su voluntad, sino la voluntad de su amo, o la voluntad de su dueño. ¿Notan la diferencia? O sea, no es que el animal iba a 80 por hora y ahora va a 50 por hora. No, es que el animal antes hacía su voluntad, y ahora con este mecanismo del freno, no va a poder hacer su voluntad, sino que va a ser la voluntad de quien lo domó y de quien lo usa para su servicio. Noten que aquí la clave no es reducir velocidad, porque uno puede ir a pecar lentamente, pero igual está pecando. Uno puede hacer las cosas disimuladamente, y de ahí ese concepto de no tanto, es una vez en el año. Ese es un pecado de vez en cuando, ¿cierto? Y como es de vez en cuando, se permite, ¿sí? Que uno a veces dice, este postre, pues llegó a diciembre, el postrecito, como me cuidé durante 11 meses, me descuido en diciembre. Pero a veces lo hacemos con otros antojos pecaminosos. ¿Sí? Yo me he portado muy bien, pero de vez en cuando una desordenadita, pues no cae mal. Lo que está diciendo aquí no es freno para que usted peque menos, o con menos frecuencia, no es freno para que usted vaya más despacioso al pecado, sino es freno para que usted no haga su voluntad, sino la voluntad de quien lo llama. Y ahí el concepto es totalmente distinto. Por eso aquí el tema no es la lengua en sí, porque si fuera la lengua en sí, pues uno se pone un espadadrapo y ya solucionó el problema. Se pone una cinta y hace un voto de silencio y ya lo solucionó. O simplemente uno hace un gran esfuerzo para no hablar. Y si uno no habla, pues ya uno no pecó con la lengua. Pero no se soluciona dejando de hablar o hablando más poquito. Aquí pareciera que cuando uno lee rápidamente el capítulo, uno dijera, ay, yo sí sufro porque hablo mucho. Bendito el anciano que no habla tanto. Entonces él no peca con la lengua porque él habla poquito. No, aquí no está hablando de la frecuencia y el promedio de palabras, y quien habla más es menos pecador en esta área, sino de quien está gobernado por Dios y hace la voluntad de Dios, o quien es indomable y hace su propia voluntad. Y cuando uno quiere hacer su propia voluntad, lo mejor es no hablar tanto. Entre más uno quiera hacer su voluntad, entre menos habla, más rápido la logra. Pero Santiago está enfocado es en ¿a quién tú obedeces? ¿Quién es el que gobierna tu corazón, tu vida? ¿Y a quién le rindes cuentas? ¿Qué voluntad haces tú? Y aquí lo que Santiago nos está diciendo es, los hombres hacen su propia voluntad, obedecen su propia ley, porque ellos andan sin norma y sin freno. Y no pueden poner un freno distinto o seguro, ni pueden enfocarse en mirar a Dios, porque para ellos es imposible. Y ahí eso lo que nos habla es de la pecaminosidad del hombre. O sea, no habla de la prudencia. Algunos dicen que aquí habla de ser prudentes. No, aquí no habla de prudencia. Aquí habla de que es imposible domar, controlar y dominar nuestro ser. No es ser prudente al hablar, sino tú a quién obedeces y quién dirige tu cuerpo. Y como no es posible para nosotros hacerlo, tenemos que pedir ayuda. ¿Por qué es imposible? Porque el hombre desde Génesis 3, recuerden que aceptó un discurso equivocado, engañoso, que es seréis como dioses. Noten que lo que más le agradó a Adán y Eva en el Génesis 3 no fue la fruta que se veía agradable. Lo que más les agradó no fue decir, bueno, llevemos la contraria a Dios. ¿Qué fue lo que minó el reto de ellos frente a la norma? Seréis como dioses.
Fue genial, porque cuando a uno le dicen usted va a ser como el gerente, o usted va a lograr tener su propia libertad, o usted va a poder cosechar triunfos sin medida, eso es lo que a uno le agrada. Porque muchos se incurren en negocios ilícitos, cuando uno sabe que el negocio es ilícito. Porque a uno le dicen, mire, es que fulano de tal comenzó en este negocio y en 6 meses, mire cómo está arriba. Dice, no, pues si eso funciona en 6 meses, yo hago el negocio, me supero y luego me retiro y ya quedé con el capital. Porque uno lo que lo deslumbra es el resultado. Y el resultado para Adán y Eva, según el engaño de la serpiente, fue: seréis dioses. Seréis dioses. Es decir, el hombre se cree su propio Dios. Y como él se cree su propio Dios, tiene su propia norma. Y como tiene su propia norma, ¿a quién obedece? ¿A quién le rinde culto? A sí mismo. Todo el tiempo el ser humano está en función de sí mismo. Por eso el Evangelio es imprescindible para nosotros, porque el Evangelio es el único que nos puede frenar, transformar y dominar. No hay otra manera de dominar al hombre y de doblegar el corazón del hombre sino el Evangelio. Y el ejemplo clarísimo está en Pablo o Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo de Tarso iba justamente con cartas frescas para ir a encontrar a los hermanos que estaban reunidos y doblegarlos y matarlos. Y el Señor se le apareció en el camino y cuando lo enfrentó, lo único que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero quedó con problemas de la vista. Amados hermanos, si no hubiera sido así, ¿hubiera Pablo haberse frenado? Él se tuvo que dar contra el piso. Por eso luego dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es decir, no juegues contra Dios o no te enfrentes porque vas a sufrir, y mejor arrepiéntete. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Aquí hay muchas palabras que son importantes en este texto, y es freno, que alguien le pone a algo o a alguien, no que uno se pone. Otro importante, en la boca, no es ni en los pies ni en los brazos, es un freno en la boca, porque aquí está denunciando cómo por la boca o a través del mensaje nosotros podemos tener vida o tener muerte. Así como Adán y Eva cayeron en muerte porque aceptaron un mensaje engañoso, si hubieran aceptado el mensaje correcto hubieran tenido vida. Y porque aquí está hablando a la iglesia y está diciendo que los creyentes tienen vida si escuchan el mensaje verdadero, o son engañados si se dejan llevar por el mensaje equivocado. Entonces aquí Santiago intencionalmente nos está diciendo que este ejemplo es válido porque el caballo se le frena por la boca para que pueda ser útil y para que no haga su voluntad, para que nos obedezca. Y ese concepto de obedecer es muy importante, porque el pecado es justamente la desobediencia. Es decir, si yo no tengo el freno, yo no voy a poder obedecer. Si alguien no me frena, yo no puedo ir a la verdad. Yo soy obediente a mis propios antojos y mi propio pecado, pero no obediente a la verdad. Cuando alguien dice que pudo obedecer a Dios, fue porque Dios le puso el freno y lo dirigió a hacer la voluntad de Él, y no que lo dejó libre haciendo su propia voluntad. Y eso es importante, amados hermanos, para que confiemos más en el Señor y menos en nuestros métodos. Porque a veces nosotros, especialmente cuando instruimos o con nuestros hijos, pensamos que nuestros métodos son tan funcionales que si yo le asigno el método adecuado, va a tener resultado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos con nuestros niños? Les damos buenos consejos, les invitamos a leer la Biblia y pensamos que porque los llevamos a la iglesia y les enseñamos a leer la Biblia y les dimos buenos consejos, que ellos van a ser hijos de Dios. ¿Por qué dice la Biblia? Imposible. Si Cristo no obra, si ellos no se arrepienten. Por eso nosotros oramos por nuestros hijos todas las semanas, pidiendo a Dios que obre su palabra en sus corazones. Porque nuestros consejos pueden ser muy buenos, pero no hacen la diferencia. Nuestros métodos pueden ser muy buenos, pero no hacen la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia en un hombre o en una mujer? El poder del Evangelio. ¿Qué es lo único que puede frenarlo a usted
de su pecado. Un consejo, una amenaza, una advertencia, un premio. ¿Qué es lo único que lo puede hacer frenar? Dios. O nos frena Dios antes de, o nos muestra después del golpe los efectos del golpe y nos dice, eso te pasa porque tú hiciste tu propia voluntad. Es lo que el Señor nos va a decir siempre. Yo se lo había dicho. ¿Qué hiciste? ¿Has comido del árbol del que te dije que no comiese? Ese es el se lo dije, ¿no? Se lo advertí. Usted sabía lo que le venía, pero no se frenó. ¿Y qué hacemos con ese freno que se pone en la boca de los caballos? ¿Qué se logra con él? Que obedezca, que se dome, pero se logra dirigir todo su cuerpo. Noten el término dirigir. El propósito del freno es dirigir, porque el animal sin freno está desenfrenado y corre como loco. Sí, hace círculos y saltos y no sabe para dónde va. Pero un animal domado es dirigido y se sabe a dónde se va a llegar con el destino adecuado porque se puede encaminar. Entonces, ¿para qué es el freno que Dios debe poner en nuestro corazón? Para que a través de ese freno nos dirija. Y a mí me encanta eso, porque el propósito de Dios es dirigirnos. Y nos dirige a través del freno. ¿Y cuál es el freno que Dios nos ha dado? Su palabra, su ley, su enseñanza. Ahora, ese freno que Dios nos da, ¿lo pone en la palabra, en la boca? ¿O dónde pone ese freno? Recuerden que hablábamos la semana antepasada de que aunque la señal evidente del pecado está en la boca, de lo que creemos y conocemos, eso se pasa por la mente, pero viene del corazón. Entonces, ¿dónde se debe poner el freno? Para que funcione. Interesante, porque a veces nosotros lo ponemos en la conducta. ¿Sí? Y casi siempre estamos enfocados en la conducta. Entonces, cuando un hermano se porta bien, ¿qué decimos? Ah, no, él es un genial cristiano. Porque pues se porta bien. O nuestros hijos. A veces uno dice de los hijos, no es que tengo un hijo genial, eso es obediente, se porta genial, eso es una maravilla, eso es un tesoro, un sol. Y el que está escuchando dice, si supiera las que hemos visto de su hijo. Porque a veces nuestros hijos ante nosotros los padres se portan genial, pero no son tan geniales. Y nosotros también los cristianos, el mejor día es el domingo. O sea, el mejor día para ser cristiano es el domingo. O sea, uno es el domingo casi no tiene tentaciones ni luchas. Entonces el día que uno pasa la prueba es el domingo. Si lo evalúan el domingo, no, pasa la prueba. Porque estamos enfocados en la conducta. Que es no haga, no vaya, no diga, pórtese bien, de apariencia, pero el freno se tiene que poner para dirigir todo el cuerpo, no para dar la apariencia de que habla bien. Y el único freno que gobierna y dirige todo el cuerpo es el freno puesto en el corazón. Es la circuncisión del corazón, es la regeneración. Así que no pensemos, amados hermanos, que Santiago está hablando de regule su tiempo de hablar o regule con prudencia sus palabras. No es el interés de Santiago. Ser conductista, enfocarse en conducta, en apariencia, en regular lo externo, no es el interés. Él está interesado en dirigir todo el cuerpo y en que a través de ese freno se pueda dominar y que llegue a la obediencia. Y con prudencia no obedecemos, ni con apariencia, ni con conducta externa. Se requiere una acción profunda en el corazón. Y es justo allí donde vemos la incapacidad del creyente de lograrlo, pero también la incapacidad del maestro. Porque el discurso está dirigido a los maestros. ¿Pueden los maestros con toda su sabiduría y con toda su elocuencia y con toda su dedicación e interés ponerle freno a su audiencia? ¿Pueden los mejores maestros con los mejores métodos lograr resultado eficaz e interno en el corazón de los oyentes? ¿Podemos los padres con las mejores intenciones y con la mejor integridad hacer que nuestros hijos caminen para Dios?
pero es que yo di todo, les di el ejemplo, les enseñé. ¿Lo podemos lograr? Imposible. Si Dios no obra, y ahí está la incapacidad nuestra, y eso es importante, porque hay incapacidad para la audiencia de autorregularse. Es decir, el oyente tiene que decir, yo no me puedo frenar, yo ando como volador sin palo. Pero el maestro, ¿qué tiene que decir? Yo soy un buen maestro, preparo mis enseñanzas, pero tampoco puedo lograr. Es decir, ahí el maestro se tiene que declarar incapaz. Les instruí, pero confío y espero en el Señor. Y nosotros como padres, que también somos los maestros de nuestros hijos, tenemos que decir, yo he hecho todo lo posible, pero solamente confío y espero en el Señor. Y aún si no lo hice, sigo confiando y esperando en el Señor. Y eso es importantísimo, amados hermanos, porque aquí este es un golpe, no con guante de seda, sino un golpe así duro, fuerte, directo, un knockout que nos causa Santiago con esta enseñanza. Es, usted no puede solo, no va a poder, así que ni lo intente. ¿Sí? Pida ayuda. Pero usted como maestro, no piense que por su enseñanza y por su disposición va a lograr resultados, porque tampoco lo va a lograr. El resultado viene de Dios. Y eso me parece encantador, porque nos pone a todos en el lugar correcto. ¿Sí? Porque nosotros somos expertos fariseos. No somos fariseos en proceso de, somos fariseos empedernidos. Que nosotros pensamos que como yo obro bien, tengo la doctrina correcta, pues mis hijos tienen que ser los mejores. Y como yo soy buen maestro, mi audiencia debe ser la mejor, dando por hecho que nuestras obras dan resultado y no confiar en la obra del Señor. Recuerden que las 3 lecciones que Santiago nos está dando es ser oidores y hacedores. Pero para ser hacedores necesitamos la fe verdadera, no la fe ficticia. Pero esa fe tiene que mostrarse a través de una regeneración genuina que Dios obra en el corazón y no por esfuerzo humano. Es decir, aquí todos necesitamos de Dios. Y eso me parece importante, porque de otra manera nosotros los maestros pensamos que somos los que dirigimos la iglesia y que somos los que encaminamos a nuestros hijos. Y si algo podemos hacer los padres es encaminarlos a lo malo, pero no a lo bueno. Aquí, si algo podemos hacer los padres es abrirle la puerta a nuestros hijos para que después nos digan, pero es que tú no me impediste, pero es que tú toleraste, pero es que tú me ayudaste a hacer esto, pero no para las cosas buenas. Si queremos que se encaminen las cosas buenas, necesitamos levantar las manos y decir, Señor, yo no puedo. Si tú no obras, es más, no puedo ni siquiera en mí mismo. O sea, yo no puedo frenar mis propios impulsos, como dice Pablo, que batallan intensamente dentro de nosotros. Incluso Pablo termina diciendo, miserable de mí porque yo quiero servir a Dios, deseo servir a Dios, le sirvo con mi mente, con mi deseo del alma, pero con mi cuerpo no lo hago. Y uno dice, pero Pablo diciendo eso, ahora, no le pasa a Pablo, nos pasa a todos. Por eso dice, con mi cuerpo sirvo al pecado. Y uno dice, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que era esclavo del pecado? No. Pero que había una fuerza que lo atraía velozmente a las cosas malas, y que aunque él se proponía hacer las cosas correctas, terminaba haciéndolas incorrectas. ¿Qué necesitamos para lograr ese resultado? El freno que Dios nos pone, porque no podemos frenarnos nosotros mismos. Y creo que Santiago lo que nos está diciendo aquí es, declárese incapaz. Porque cuando uno se declara incapaz, pide ayuda. Pero cuando uno piensa que puede, ¿sí? A uno a veces le dice, ¿cierto? El anciano me preguntó esta semana, ¿cómo está? Si necesita ayuda me dice, esperemos un poquito, yo le aviso mañana. Digno representante de la rebeldía yo. ¿Sí? Esperemos un poquito. Nosotros siempre que pensamos que tenemos fuerza o que tenemos recursos, decimos, no se preocupe, yo le aviso. Esperemos, pero ante Dios, ¿cómo tenemos que declararnos? Incapaz. No tengo recursos, no tengo fuente, no tengo reservas. Soy incapaz, no puedo cambiar, no puedo cambiarme,
no puedo producir fruto, necesito ayuda. Señor, ten misericordia de mí. Salmo 32:9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Miren que aquí hay otra analogía del caballo. En Santiago el caballo necesita ser domado, pero aquí lo que nos está diciendo es, el hombre muchas veces actúa como un burro. ¿Sí? Y eso lo dice uno en dicho, usted es un burro, pues como una mula, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando nosotros leemos el texto que dice que el Señor nos atrae con cuerdas de amor, pues eso a uno le salen como corazoncitos y uno piensa que son cuerditas como rosadas y con palo de rosa, con corazoncitos y chocolates, como el Señor diciendo, mijito, papito, ¿por qué no vienes? Te estoy esperando, ¿no? Las cuerdas de amor son látigos. ¿Sí? Las cuerdas que dice ahí en el texto son látigos, son azotes. Que Hebreos también dice, al que él ama, lo azota. ¿Y cómo son esos azotes? Que se le tienen que dar a una mula para que haga la voluntad del amo. ¿Cómo trata un amo a un caballo que no quiere obedecer? Pues no le dice, vamos caballito, que se puede. No, le tiene que dar un azote con un zurriago, con una cuerda, con un lazo, con una punza, porque si no, no hace la voluntad del amo. ¿Cuáles son las cuerdas que Dios tiene que usar para atraer? Pues no es el amor y la bondad, no, es a veces la fuerza, y esa fuerza nos duele y nos lastima. Son los aguijones que Él nos daba, las guijadas, para llamarnos a hacer su voluntad. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Quiénes somos así? ¿Quiénes necesitamos disciplina? Porque si no, no nos sometemos. ¿Quiénes necesitamos cuerdas de amor? ¿Sí? Que nos suenen donde más duele para nosotros reaccionar. Y eso es interesante, porque aunque no nos está diciendo que obramos como un animal, de alguna manera la metáfora lo que está diciendo es a veces somos tan irracionales que nosotros usamos la razón para otras cosas, más no para pensar en Dios. Usamos toda la razón para ocultar el pecado. Ahí somos racionales. Siento que no me descubran, que no salga a la luz, que nadie lo sepa, y somos muy racionales. Pero cuando es desobedecer a Dios, no pensamos, hay consecuencias. Amados hermanos, ¿ustedes se pueden frenar? ¿Cuándo uno se frena? Cuando está contra las cuerdas. Pero el Señor es nuestro freno. Y somos muy útiles para Dios. Dios nos ha hecho útiles, nos ha dado dones, talentos, somos como esos caballos útiles en el campo, pero Dios tiene que trabajar en nosotros. Y lo tiene que hacer a través de un proceso de santificación, por la palabra, y a través de disciplina y a través de fuerza, incluso a través de correcciones muy fuertes. Pablo lo dijo, le he pedido a Dios 3 veces que me quite este aguijón. Y recuerden que el aguijón es un símbolo de dura cosa, es dar cosas contra el aguijón. Es decir, por yo enfrentarme a Dios, tengo una consecuencia. Y le he pedido a Dios que me la quite. ¿Y Dios qué le respondió? Si se la quito, vuelve y se me enloquece. Vuelve y se desboca. Mi gracia es suficiente. Confórmate con que yo te amo y te he salvado y te he perdonado, pero el aguijón no te lo quita. Y eso es interesante, porque esos muchas veces son los frenos que Dios nos tiene que poner. La salud, los hijos, el hogar, la economía, la enfermedad. Tantas situaciones que son el freno que uno, de otra manera, no se agacha, no se doble. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos comprender que necesitamos freno. No es que alguien nos va a poner arbitrariamente un freno, es que necesitamos un freno. Necesitamos freno. Por eso el hogar o el matrimonio es un freno que Dios le da al hombre. Por eso el trabajo es un freno también para su santidad. Por eso los hijos son un freno. La iglesia es un freno, o sea, son medios visibles de cómo Dios nos frena. ¿Sí? Vaya usted a salir de aquí a este lugar y no irse a su casa a ver qué le pasa. No, alguien lo tiene que estar diciendo, bueno, ¿y a qué hora llega? ¿Cómo así? ¿A qué hora terminó la reunión?
Pero llamo al pastor a ver a qué hora terminó el culto, no me vaya a llegar por la noche. Porque uno necesita frenos, controles, y esos son necesarios, son útiles, porque si no tuviéramos eso, nosotros haríamos más de lo que nuestro corazón anhela. Porque actuamos como salvajes, como altaneros, como indomables, pero el Señor nos ha frenado. Y gracias a Él por eso, porque su palabra ha sido puesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Y sí que duele la palabra. Los discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír o obedecer? Pero si no fuera dura, nosotros aún dura la queremos resistir. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y si nos ha puesto el Señor unas cuerditas ahí que duelen y tallan, que sepamos comprender que la necesitamos. Que esa cuerda, ese lazo, ese látigo con el cual nos atrae o nos amansa o nos doblega, que es necesario, que si nos lo quitara nos hace más bien daño. Que necesitamos ese lazo para que estemos ahí todos los días. Alguien decía un día que el cerdo, para que mire para arriba, hay que ponerlo patas arriba. Porque de lo contrario, no mira para arriba. Porque el cerdo solo mira para abajo. Y Dios quiere que miremos para arriba. Y nos tiene que revolcar, literalmente voltear, dominar, doblegar, rendir. Porque de otra manera no lo logra. Y eso es interesante, porque si Dios no lo hiciera, no nos amara. Si Dios nos dijera, mijito, yo te amo tanto, tranquilo, cuando necesites mi ayuda vienes a mí. Es imposible, no seríamos sus hijos, pero Él nos tiene que frenar y a veces con cosas muy dolorosas y muy humillantes. Pero ese es el amor del Señor y la compasión. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos recuerdas que somos útiles para ti, pero que a veces actuamos como si fuéramos indomables, impetuosos, intemperantes, y que para que podamos ser útiles a ti, tú necesitas frenarnos, instruirnos, dirigirnos, amansarnos, y para eso usas los medios que tú has dispuesto. Es tan duro que tú nos tengas que domar, Señor, es tan difícil, es tan doloroso. Sentimos el peso de tu trato, Señor, a través de crisis económicas, a través de enfermedades, a través de humillaciones públicas, a través del hogar, a través de tantas realidades que nos son tan dolorosas y que nos son tan humillantes y que nos son tan extenuantes. Pero cada vez que comprendemos que todos esos son medios de gracia para acercarnos a ti y para dirigirnos a ti, pues tenemos que darte gracias. Y no queremos pedirte, como Pablo, que nos quites esos recursos de control y de fuerza que tú impones para doblegarnos, sino que nos ayudes a alegrarnos en ti, a tener esperanza. Gracias te damos, Señor, porque no nos hemos podido frenar, pero tú nos has frenado y nos seguirás frenando por todos los medios, porque ese es su plan y porque eres tú el que sabes qué es lo mejor para nosotros y cómo nos vas dirigiendo por el camino de la vida, acercándonos a ti hasta llevarnos a la gloria contigo. Gracias te damos, Señor. Danos esperanza en medio de la disciplina, danos gozo y gratitud en medio de la prueba, y danos fortaleza y conciencia clara de lo que estás haciendo, para que no reneguemos contra ti, para que no nos enfrentemos a ti, porque el problema no es tuyo, el problema es nuestro. Tú estás aplicando tus medios porque son necesarios para nuestro bien. No es un acto malo tuyo, sino una forma buena de corregirnos, frenarnos, moldearnos, amansarnos, para que seamos hijos tuyos conforme a tu voluntad. Gracias porque tú nos dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.